Bueno, seguimos porque ya empezamos el miércoles pasado el cuarto y último fundamento de la atención, que es el relativo a los objetos de la mente. Entonces, este es el más sutil y el que comprende y engloba más fenómenos o más elementos. En concreto, el miércoles pasado estuvimos meditando en los 5 agregados y en los 5 impedimentos de la mente. Deciros que están todos los vídeos en la página web del Centro Nagariuna de Granada, tanto el de la semana anterior como los restantes de todo el curso, de manera que los que queráis repasarlo o aprenderlo, pues ahí los tenéis. Y ya digo, especialmente este cuarto y último, que es el más largo, el que engloba más elementos, porque ya os decía que en este cuarto fundamento de la atención, el relativo a los contenidos u objetos de la mente, se ven más cosas, se meditan más cosas. Aunque la dinámica es la misma o tratamos de que sea la misma, que una parte de nuestra mente observe a la propia mente, ¿no? Es decir, es como generar la autoconciencia de aquello en lo que estés depositando el foco de la propia conciencia. En este caso, pues los 5 impedimentos, los 5 agregados, lo que vamos a empezar y terminar a ver hoy, que son las 6 esferas internas y las 6 esferas externas de los sentidos, que son los sentidos. En el budismo se habla de 6 sentidos, a diferencia de los 5 de los que se habla en Occidente, ¿no? El sentido visual, táctil, auditivo, olfativo, gustativo y mental. Y mental, se añade el mental, el que se denomina mental. Y esos 6 sentidos son las 6 esferas internas. Y las 6 esferas externas, en definitiva, son los objetos que a través de esos 6 sentidos percibes. Veremos también las 4 nobles verdades, veremos también, por último, los factores de la iluminación. Y entonces, con estos 3 elementos terminaremos este cuarto y último fundamento de la atención. Os voy a leer la parte final del sutra en el que el Buda describe cómo se medita y qué es lo que se percibe. Ya digo, sobre todo con esa idea de que sea la propia mente la que se percibe contemplando esos objetos o contemplando el objeto en el que quiera depositarse. Dice así: asimismo, monjes, un monje vive contemplando los objetos mentales constituidos por las 6 esferas internas y las 6 esferas externas de los sentidos. Y monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos de la mente constituidos por las 6 esferas internas y las 6 esferas externas de los sentidos? He aquí, monjes, que un monje conoce el ojo, conoce las formas visibles y conoce la traba, que surge como consecuencia de ambos, el ojo y las formas. La traba se refiere a aquello que impide tener un conocimiento pleno de aquello en lo que estés meditando como consecuencia de los oscurecimientos que hay en tu mente. Visiones erróneas, distorsionadas, exageradas, lo que da origen al apego en el caso del deseo y lo que da origen a la aversión en el caso del rechazo o del enfado. Y sigue, sabe cómo surge la traba que no existía previamente, sabe cómo renunciar a la traba que ha surgido y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro la traba a la que ha renunciado. Esto significa que hay 3 elementos, según este texto, hay 3 elementos que hemos de tener en cuenta. Cuando, en el caso de las esferas internas, ¿no? Y en este punto, en el caso de la vista, por ejemplo, que es a la que el Buda se está refiriendo aquí. Esos 3 elementos que son necesarios para conocer o que se constituyen o se convierten en los objetos de conocimiento son el ojo que ve, el objeto que es visto y la conciencia que surge en aquel que ve ese objeto de que no es una visión correcta. Eso quiere decir que aquello que vemos, aquello que oímos, en el caso de la conciencia auditiva, aquello que saboreamos en el caso de la conciencia gustativa, etc., no nos está proporcionando una realidad plena, correcta, sin distorsión de esos fenómenos, sino que por el contrario estamos percibiendo o estamos conociendo. Sí estamos conociendo, pero de una forma distorsionada, de una forma limitante, limitada, equivocada, fundamentalmente equivocada, porque estamos percibiendo los fenómenos como no son, que es provistos de una entidad inherente, es decir, como si tuvieran características propias, atributos propios, como si tuvieran una existencia inherente, etc., cuando nada de eso es verdad, ¿no? Entonces, todo esto sirve para, o nos tiene que servir para entender que
la percepción que estamos teniendo en este momento no es correcta, ni completa, ni perfecta, y que hemos de ir hacia una percepción o una concepción y una lectura correcta de la realidad, lo cual implicaría conocer la vacuidad de los fenómenos. El monje conoce el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos táctiles, la mente y los objetos de la mente, y conoce las trabas, otra vez, que surgen como consecuencia de ellos. Sabe cómo surgen las trabas que no existían previamente. Sabe cómo renunciar a las trabas que han surgido y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro las trabas a las que ha renunciado. Es decir, por medio del conocimiento, el meditador conoce cómo evitar esas concepciones o visiones erróneas de los fenómenos que son las que le van a arrojar al sufrimiento, nos van a arrojar al sufrimiento una y otra vez. Este punto es importante porque se nos está describiendo que la raíz de todo el sufrimiento, de toda la insatisfacción y de todo aquello en definitiva que nos hace sufrir a todos los niveles, físico, emocional, psicológico, incluso social, porque lo social no es más que un reflejo de las mentes de aquellos que conforman esa sociedad. Esa percepción errónea de aquello que conforma todo es de donde se deriva todo nuestro sufrimiento. Al no ver bien la realidad, entablamos una relación incorrecta, errónea con la realidad, ¿no? Y se disparan en nuestra mente emociones que no son correctas, emociones exageradas, que es, bueno, pues las emociones aflictivas o las emociones las emociones engañosas, engañadas, los engaños, que complican aún más el asunto y hacen que nuestra visión distorsionada de la realidad cada vez se vuelva más densa o más pesada, ¿no? Este es el origen, por ejemplo, de lo que el Buda llamó las tres mentes venenosas, ¿no? Ignorancia, aferramiento y aversión, la visión equivocada, que es la raíz de todo eso. Sabe cómo surgen las trabas que no existían previamente. Sabe cómo renunciar a las trabas que han surgido. Y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro las trabas a las que ha renunciado. Así vive contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente, por dentro o por fuera, o por dentro y por fuera a la vez. Así es como un monje vive contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente, constituidos por las 6 esferas internas y las 6 esferas externas de los sentidos. Luego continúa con el siguiente objeto a contemplar. Asimismo, un monje vive contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente, constituidos por los 7 factores de la iluminación, que son la atención, la indagación de la realidad, la energía, el gozo, el sosiego, la concentración y la ecuanimidad. Y monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente constituidos por los 7 factores de la iluminación? He aquí, monjes, que cuando la atención, que es factor de iluminación, está presente en él, el monje sabe, hay en mí o está en mí la atención, que es factor de iluminación. Cuando la atención, que es factor de iluminación, está ausente, sabe, no hay en mí la atención, que es factor de iluminación. Sabe cómo surge la atención, que es factor de iluminación, que no existía previamente. Y una vez surgida, sabe cómo cultivarla hasta lograr su perfección. Igualmente, cuando la indagación de la realidad, la energía, el gozo, el sosiego, la concentración y ecuanimidad, que son los factores de la iluminación, están presentes en él, el monje sabe, hay en mí o está en mí la indagación de la realidad, o la energía, o el gozo, y así sucesivamente. Y cuando están ausentes, sabe que están ausentes. No está en mí la indagación, no hay en mí energía, ni gozo, ni sosiego, ni concentración, ni ecuanimidad, que son factores de iluminación. Sabe cómo surge cada factor de iluminación que no existía previamente y una vez surgido sabe cómo cultivarlo hasta lograr su perfección. Así vive contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente por dentro o por fuera, o por dentro y por fuera a la vez. Así es, monjes, como el monje vive contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente, constituidos por los 7 factores de la iluminación. Recordar que tan importante como generar la conciencia de que en la mente
digo, en la meditación que estás haciendo, ¿no? Que tan importante como recordar que en tu mente hay, pues por ejemplo lo que acabamos de leer, ¿no? Alguno de los 7 factores de la mente, que es de la iluminación, perdón, que eso es lo que hemos de ir recorriendo, saber si hay indagación, saber si hay energía, saber si hay calma, saber si hay sosiego, saber si hay visión correcta, etcétera, o ecuanimidad, saber si no hay algo de eso. Entonces, tan importante, y de hecho eso es uno de los rasgos de la atención, saber si hay algo o no lo hay, saber si lo hay o no lo hay. No forzar que haya. Uno no está más atento porque juegue a cultivar o a construir una especie de atención perfecta, forzada cuando no la hay, o cuando le faltan muchos aspectos a esa atención que está pretendiendo cultivar. Eso no es correcto. Entonces no hay que impostar o forzar una atención. Simplemente la atención es saber lo que está ocurriendo. Y si sabes que no está ocurriendo nada, te concentras en esa experiencia de no sensación, de aquello que estés contemplando. Si sabes que sí está ocurriendo, te contemplas con la misma ecuanimidad y con la misma apertura con la que aceptas la ausencia de esa experiencia, te concentras en eso que sí está ocurriendo. Entonces, es mucho más natural todo. Es mucho más natural todo. En el cultivo de la atención, todo es mucho más natural de lo que muchas veces hacemos, ¿no? Que es ir de personas que están atentos constantemente, ¿no? Y lo que estás haciendo es cultivar un estado de rigidez interna que te va a pasar factura y no tarda en pasarla, que no vale para nada. Entonces la atención es ser tú mismo exactamente lo mismo que eres, pero empezar a darte o empezándote a dar cuenta de lo que está ocurriendo y con una capacidad cada vez mayor. Con una capacidad cada vez mayor de ir percatándote de más objetos, detalles, situaciones, factores. Ya está. No ir de nada, ¿no? A veces hubo una época, ahora menos, pero hubo una época en la que cuando se empezó a conocer la meditación de la atención consciente y la gente la practicaba, era como que vivían una especie de catarsis, ¿no? Masticaban 35 veces, hablaban despacio, andaban despacio, hacían todo despacio, porque eso es un estereotipo de la atención, eso no es ser atento, ¿no? Si ves a los grandes meditadores y a los grandes yogis que sí tienen el logro de la atención en su mente, no hablan más despacio, ni andan más despacio, ni comen más despacio. Que nadie, hacen exactamente lo mismo. Otra cosa es lo que esté habiendo en esas mentes tan poderosas, los procesos que esté habiendo en esas mentes tan poderosas, que eso no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? De lo perfectos que son. Pero externamente no van de nada, ¿no? Entonces no hay que ir de nada cuando uno cultiva la atención, ¿no? Así es que también tenemos que estar atentos a si estamos empezando a cultivar un estereotipo o no. Y si lo estamos empezando a cultivar, pues con naturalidad desecharlo. Y luego el último objeto de la mente es las 4 nobles verdades. Bueno, esto daría para... Las 4 nobles verdades dan para cursos y cursos y cursos, ¿no? Porque son la primera enseñanza que dio el Buda, nada más que se iluminó, en el bosque de los ciervos, muy cerquita de Benarés, en Sarnath. Ahí dio la primera enseñanza, que se denomina de las 4 nobles verdades, o 4 verdades nobles. Nobles porque cuando uno las comprende y las realiza, no las comprende intelectualmente, sino que las realiza, en su mente se acerca al estado de noble, o arya en sánscrito, arya. Arya lo veréis en muchos textos, ¿no? Arya, por ejemplo, Arya Samantabhadra, Arya Tara, Arya Manjushri, Arya Avalokitesvara. Un ser arya es un ser que pertenece al 10º bhumi. En el camino del Bodhisattva hay 10 bhumis, estadios. Y los que se acercan al 10º y lo superan, que ya es la iluminación, reciben el título de Arya, con Y, Arya, que significa ser noble. Entonces, quien interioriza y comprende y realiza en su mente las 4 verdades nobles, se acerca o alcanza el estado de Arya, es decir, se ilumina, o está cerquísima de iluminarse. Por eso recibe ese nombre. Y entonces dice, y monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos de la mente, en los objetos de la mente, constituidos por las 4 nobles verdades? Un monje, he aquí, monjes, que un monje sabe tal y como es en realidad. Esto es el sufrimiento.
Y esa es la primera noble verdad, ¿no? Que dice que en la realidad, perdón, que el samsara es sufrimiento, es dukkha, es insatisfacción. Que toda la realidad samsárica, emocional, psicológica, material, económica, social, la que se os pueda ocurrir, física, por supuesto, sensorial. Por eso el Buda habla tanto, ¿no?, de la decepción y de la desilusión que conlleva casi siempre la, ¿cómo se dice?, la indulgencia de los sentidos, ¿no? Porque al final siempre los sentidos, como son impermanentes y son cambiantes y son muy limitados, te van a demandar más y más y más y más, ¿no? Y eso siempre culmina en insatisfacción, en frustración. Eso quiere decir que en samsara todo está abocado a la insatisfacción. Si todo se hace desde parámetros samsáricos, o sea, mundanos, para lo mundano, con motivaciones mundanas y con objetivos mundanos, nada sale bien. Y encima genera muchísima frustración. Y eso es porque el samsara es sufrimiento. El samsara es sufrimiento, que es lo que afirma la primera noble verdad. Luego dice, el monje sabe tal y como es en realidad. Esto es el origen del sufrimiento y esta es la segunda noble verdad, que dice que todo sufrimiento, toda insatisfacción, siempre tiene una causa. Todo sufrimiento siempre es provocado por una causa. En concreto, en las enseñanzas budistas se muestra que la causa de todo el sufrimiento es la combinación de engaños o emociones aflictivas y karma. Y el karma o acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente que surge de esos engaños que se originan en tu mente. Esto es la cesación del sufrimiento. Esta es la tercera noble verdad, que dice que dado que todo proviene y procede de una causa, puede cesar. Si eliminas la causa, puede cesar el sufrimiento. Así es que aunque todo esté impregnado de sufrimiento en samsara, ese sufrimiento es eliminable. Y eso es lo que proclama la tercera noble verdad. Por eso se la conoce con el nombre de la verdad de la cesación. Sabe tal y como es en realidad. Este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Es decir, esta es la cuarta y última noble verdad, que es el camino para conseguir esa cesación al sufrimiento. Estas cuatro nobles verdades que repito son: la noble verdad, se enuncian así, la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del camino para la cesación del sufrimiento. Esas cuatro nobles verdades constituyen el punto de arranque, el inicio de todo el Dharma, de todas las enseñanzas de Buda. Todas las enseñanzas de Buda tienen su raíz en estas cuatro nobles verdades. O las cuatro nobles verdades, si queremos verlo así, son el corazón de toda la enseñanza budista, de no importa qué linaje, de no importa qué escuela, de no importa qué país budista. Todos los budistas del mundo tenemos en las cuatro nobles verdades que enunció el mismo Buda, la guía fundamental de pensar, de actuar, de meditar, hasta el punto de que el Buda la incluye aquí la enseñanza de las cuatro nobles verdades como uno de los objetos de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de realizar estas cuatro nobles verdades no fuera, sino en nuestra mente. Quien realiza las cuatro nobles verdades realiza el Dharma, comprende la enseñanza del Buda. Quien realice el Dharma ve a la Sangha, es decir, a la Arya Sangha, los que ya han alcanzado ese estado en su mente, en sus mentes, innumerables budas y bodhisattvas de los últimos niveles, que ya han realizado en sus mentes ese nivel de realización que les permite estar fuera del samsara. Y quien realiza el Dharma y ve a la Sangha, ve al Buda. Esto dice Nagarjuna en una cita, ¿no? Quien ve al Dharma, ve al Buda. Ver el Dharma significa comprende, quien comprende, no a nivel intelectual, ni mucho menos, o a nivel académico, sino a nivel experiencial, a nivel ni siquiera experiencial, muchísimo más, ¿no? Yo no encuentro palabra para ni siquiera la palabra logro o realización. Todas las palabras, ese es el problema de las palabras, ¿no? Que se quedan cortas para describir experiencias tan sublimes. Pero bueno, quien realiza
el Dharma, ve al Buda. Esto dice Nagarjuna. ¿Y qué significa realizar el Dharma? Básicamente significa ver todo esto, ¿no? Realizar todo esto, comprender todo esto y sobre todo las 4 nobles verdades, dentro de las cuales la interdependencia de todos los fenómenos y por tanto su vacuidad es esencial, es crucial. Entonces, a la pregunta de ¿dónde están las 3 joyas? Las 3 joyas en las que nos refugiamos antes de toda meditación, en las que tomamos refugio, Buda, Dharma y Sangha, bajo cuyo amparo y protección nos ponemos los budistas antes de cualquier actividad de todo tipo, las que nos guían, las que nos muestran el camino y las que una vez te has convencido de sus cualidades y de su poder, para ti ya no hay nada más allá de ellas. Estas 3 joyas, ¿dónde están? En las 4 nobles verdades. ¿Cómo se demuestra, cómo se verifica la existencia de las 3 joyas? De la joya de los Budas, de la joya del Dharma y de la joya de la Arya Sangha, comprendiendo las 4 nobles verdades y dentro de ellas comprendiendo la verdad de la interdependencia de los fenómenos, es decir, la verdad de la vacuidad. Ahí es donde moran las 3 joyas, en la realidad de la existencia, que es la interdependencia de todos los fenómenos. Ahí está el Buda, ahí está el Dharma y ahí está en la Sangha. Entonces, quien comprende eso ve, directamente ve a los Budas y ve la esencia del Dharma y ve a la Arya Sangha, que ahora nosotros no podemos ver, pero están, existen. Esta es la idea de esta meditación, que la verdad es que como colofón pues no puede estar mejor, ¿no? Que sea la contemplación de las 4 nobles verdades como el punto culminante de la meditación o de toda esta enseñanza que hemos estado viendo. Entonces, antes de hacerla y de ir recorriendo cada uno de estos puntos en forma meditativa, si tenéis alguna cuestión, relativo a estos puntos o relativos a los puntos del miércoles pasado o a los anteriores, como queráis. Ya sabéis, o bien por chat o por voz, como queráis, podéis hacerlas. Si es que las hay, no lo sé. ¿Puedo, Fabio, un momento? Sí, sí, sí. Mira, las 6 esferas externas y las 6 esferas internas son las mismas, los órganos de los sentidos y la mente. No, es que las 6 esferas internas no son la mente. Las 6 esferas internas son los órganos más la conciencia mental y las 6 esferas externas son los objetos que perciben esos órganos. ¿Me explico? Lo había entendido mal. Y las externas son los 6, lo que perciben los seis Los objetos. Los objetos que perciben, vale. Fabio, ¿puedes volver a nombrar las 6 esferas internas? No, me las vas a decir tú, las vas a deducir tú. A ver, ¿cuáles crees tú que son? Está la traba entre ellos y más no lo he sacado. No, pues ya te digo yo que la traba no está. Ah, no, No, ¿lo ves? eso venía un poquito después, pero mira, si piensas un poquito incluso en los nombres, ya alguna pista el nombre te da las 6 esferas internas. ¿Qué crees tú que serán? Bueno, la mente. Pues ¿Qué más? Te faltan 5. ya. 5. Esto es otra pista, 5. Quizá los pensamientos. No. Los pensamientos son una parte de la mente. La mente, has empezado por la última, la mente sería la 6ª. Antes hay 5 cosas más que constituyen las 5 esferas internas. ¿A qué te recuerda el número 5? De lo que he dicho. Los 5 sentidos. Pues ya está. Pero acabamos de decir que las 6 esferas externas. Y las 6 esferas constituidas. externas son los objetos que percibes a través de esos 6 sentidos. Ah, vale. ¿Lo ves claro o no? Sí. Entonces, no te vayas. Entonces, ¿cuáles son las 6 esferas internas? Los 5 sentidos y la Bueno, mente. pero ¿cómo lo enunciarías de manera más perfecta? ¿Los 5 sentidos? No. El gusto, o sea, sí, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Y la mente. Y la mente, exacto. Ujú. Y ya si dices
la esfera visual, la esfera auditiva, ya lo bordas, ya es perfecto. Pero bueno, Vale. como lo has dicho, está muy bien. Entonces, las 6 esferas externas son los objetos que percibes a través de la vista, de los oídos, del gusto. Vale. Porque cada esfera interna necesita de una esfera externa, es decir, de un objeto y de una mente para que se produzca la experiencia. Esto es muy importante también. Es decir, cuando tú ves una flor, cuando tú ves un coche, cuando tú ves un árbol, tú estás viendo un objeto a través de un órgano que manda una información a la mente, pero si falta alguno de esos 3 elementos, la esfera interna, la esfera externa o la mente, no hay fenómeno. Cuidado, no hay fenómeno. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando uno ve un árbol, la ignorancia le hace creer que es un fenómeno que está ahí, por su propio lado, de manera inherente, con su propio poder, con sus propios atributos, como si estuviera ahí, por él mismo, desde su propia parte y desde su propio lado, ¿vale? Sin depender de la conciencia que lo está viendo, de mi conciencia que lo está viendo, o de mi esfera interna olfativa que está oliendo la flor, etc. Eso no es verdad, eso no es mentira. O sea, eso no es verdad, eso es mentira. En el sentido de que si no hay una mente que perciba el árbol, el fenómeno no es tal. Así es que se tienen que dar esas 3 condiciones. Esfera interna, esfera externa y mente o conciencia que percibe el fenómeno. ¿Me explico? Entonces, esto rompe la idea de que hay una existencia o una realidad independiente de los sentidos que perciben esa realidad. Según el budismo, no es así. Según el budismo, no es así. Esto es la vieja cuestión de si no hay nadie en un bosque, no sé si la puse un día aquí, si no hay nadie en un bosque o en un campo cuando cae un árbol y hace un ruido, ¡boom! ¿Hay boom o no hay boom? Si no hay nadie que no perciba el boom. Pensarlo. La respuesta ya os digo que es no. Si no hay nadie, si no hay una conciencia auditiva y mental que percibe el boom, no hay boom. ¿Por qué el boom no está en el árbol que cae? Como mucho hay una vibración de aire. Es esa vibración de aire que cuando llega a tu oído interno, que mueve no sé qué, no sé cuánta, o no sé qué parte del oído medio interno, no sé qué, se va transformando en un boom. El boom no está en el árbol. Tú te crees que está en el árbol, en el choque del árbol contra la tierra. El boom no está en el choque del árbol contra la tierra. El boom está en tu oído y por tanto en tu mente. Así es que si no hay mente, no hay boom. Y así es todo. El verde de los árboles no está en el árbol, en las hojas. El verde no es más que una reacción de los colores que en contacto con la luz del sol hace que los electrones de las hojas del árbol reboten o devuelvan dentro de la gama cromática el color verde. Pero no es una propiedad del césped o del árbol, el color verde. Sin embargo, mi ignorancia me hace creer que sí, que es un atributo o una cualidad, una característica del árbol. Esto no es budismo solo, esto es ciencia ya, esto es más viejo que el hilo negro en física, ¿no? Los colores, y si no buscarlo, los colores no están en los objetos, es una reacción de la luz contra esa superficie de la hoja, del césped, del cojín, ¿no? Que hace que rebote, la luz hace que reboten determinados electrones que se le devuelven al universo, al sol, en forma de ese color. Y así es todo, no hay nada inherente a ningún objeto. Ni el sonido del árbol al caer, ni el color de los objetos que emiten o que parecen emitir. Y así es todo. Así es que todo lo que vemos, que nosotros pensamos que existe per se, nada, todo eso es mentira. Eso ya lo dijo el Buda en este sutra. Ya lo apunta el Buda en este sutra y en el sutra del corazón, los que lo conocéis, cuando el Buda dice exactamente lo mismo, que para que algo se produzca es necesario el órgano, el objeto que percibe el órgano, lo que aquí se llaman las 6 esferas internas y externas, y la conciencia que surge como consecuencia de combinar el órgano y el objeto. Tú ves una flor, ya tienes las 3 cosas ahí. El órgano que ve la flor que es vista y tu mente o tu conciencia mental que conceptúa flor. Pero si faltan alguno de esos 3 elementos, no hay flor. No hay flor. Lo que nos ha dicho durante siglos y siglos y siglos la visión materialista es que sí hay una realidad
independiente de la conciencia que la percibe. Pues no. Y esto ya es lo que dice la física cuántica. La física cuántica está corroborando en algunos aspectos lo que decía Buda, ¿no? Que es la mente del observador la que determina el resultado del fenómeno, del experimento, dice la física cuántica. O sea que si no hay mente, no hay resultado de fenómeno. Increíble, pero es así. Esto ya lo dice en el sutra, el Buda, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Sí, yo quería preguntarte, la última vez, el punto Sí, 2 que mencionaste, los 5 agregados del sí, apego, el último era la conciencia o mente, sí. pero no me apunté nada más. ¿Los otros 4 dices? No, los otros 4 sí apunté y lo entiendo, pero en conciencia y mente, Es lo mismo, no, son sinónimos. sí, son sinónimos. Y el apego se crea también por eso, por los pensamientos que vienen, ¿no? Por la identificación que tenemos hacia Bueno, ellos. sí, el apego en cuanto a los objetos de placer, pero el rechazo en cuanto a pero la aversión en cuanto a los objetos de rechazo Ujú, y ¿cómo se dice? Y la indiferencia en cuanto a los desconocidos. Y así en relación a cada objeto, en función de las huellas que tengamos en nuestra mente, generamos una cosa u otra. Pero todo eso son procesos mentales, todo eso entra dentro de la mente o de las dinámicas mentales, digamos, ¿no? El apego, la aversión, etcétera. vale, El gracias. cuarto agregado, que no sé cómo lo cogiste, pero normalmente se enuncia como formaciones composicionales o kármicas, no sé si lo tenías así. Eso lo tengo en el punto 3, formaciones, sí, Bueno, las huellas kármicas, ¿no? pero es el cuarto, ¿eh? Bueno, igual Ah, cambié el vale, orden, perdonadme. Lo del orden tampoco tiene demasiada importancia, pero lo vale. importante es aprender los 5. Efectivamente, esas son las huellas. Esas formaciones kármicas o composicionales, bueno, son las huellas, las tendencias que surgen de esas huellas, Ujú, las impresiones mentales, las memorias, etcétera, ¿no? Todo eso. sí, Mm. ¿Está clara la cuestión o sigues sí, está viéndolo? claro. Ujú. Y tenía una pregunta más, porque ya la última vez pregunté, porque me interesan muchísimo los antídotos y Sí. nombraste un libro, La mente, la naturaleza, no, la mente es una naturaleza de sus funciones, que lo he buscado en internet, pero se ve que de momento no se puede comprar. Entonces, Lola mencionó también el libro Los factores mentales. Sí. Quería asegurarme que ahí también se mencionan los antídotos. A muchas emociones aflictivas, sí. Vale, Sí, vale. sí. Los Gracias, factores eso es mentales, sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más? Aún hay tiempo, vamos bien de tiempo. Sí, soy Ángela Renedo. Hola, Ángeles. Yo te quería preguntar, cuando hacemos la meditación de los 5 agregados, Sí. yo lo de las huellas no sé cómo hacerlo. Bueno, es que es un objeto sutil, claro, no es fácil. Claro, los otros 3 agregados es más fácil porque son de naturaleza fundamentalmente física, ¿no? Ahí es más fácil. Cuando ya te metes en las huellas y ya no digamos el quinto, que es la conciencia, verdaderamente pues no es fácil porque es un objeto muy sutil. Pero tampoco te preocupes o no os preocupéis, hay que ir muy poquito a poco y sobre todo se trata de ir tomando conciencia de básicamente cómo funcionan esas huellas. Pensar en cómo funcionan esas huellas, en su presencia, cómo funcionan, el papel que tú crees que pueden estar desempeñando en este momento de tu vida. Con eso yo creo que es más que de sobra, ¿eh? Para interiorizar ese concepto fundamental que en el budismo se trabaja, que es el de las huellas. O sea, pensar mucho en la naturaleza de las huellas, cómo vienen de acciones anteriores y crean la base para una experiencia futura, qué funciones creo yo que pueden estar desempeñando, cuáles son las que predominan. Puedes hacer un montón de ¿Cómo cosas se de llama la análisis. calle esa que está la madraza? ¿Cómo? ¿Perdón? No, yo no he dicho nada. Ah, no. ¿Te ha quedado claro, Ángeles? Sí, pero es un poquito complicado. Luego hay un libro que se llama Los factores mentales de Truben Chodron. Ese vale, Sí. vale. Sí, sí, ese es el Ese, que decía antes Eliana, sí. sí, ese le tengo yo de la escuela de aquí de Madrid.
Sí, sí, sí. La meditación en las huellas yo creo que ayuda mucho pensar mucho en ese tema cuando uno no está meditando. O sea, pensar, hacer como un estudio. ¿Cómo no? Hacer un estudio, ¿no? Incluso con lápiz y papel, ver. Primero, tener muy claro lo que son las huellas. Muy claro lo que son las huellas. Y luego, una vez que se tiene claro el concepto de lo que son las huellas, pues ver qué función pueden estar desempeñando en mi mente, ver cómo son la base de experiencias futuras o presentes que vienen de experiencias pasadas, ver cómo se relacionan mis experiencias pasadas de cuerpo, palabra y mente con mis experiencias actuales de cuerpo, palabra y mente. Ahí lo que encadena esas experiencias pasadas con las presentes o futuras, o al menos con las presentes, son las huellas, es decir, es una relación de huella coherente. Entonces, pensar mucho en el tema de las huellas, que ya es como hacer meditación analítica, aunque no estés en la postura, ya es utilísimo. O leer mucho sobre el tema de las huellas. Ese sería el primer punto. Aprender bien, ¿no? Coger bien la idea de lo que son las huellas. Yo creo que si se coge bien es muchísimo más. Vale, bueno, lo intentaremos. Bueno, Gracias. de nada a ti. Mónica pregunta cuáles son las causas del refugio. Son dos. Son la primera, el miedo. Aquí el miedo actúa como un factor positivo. El miedo al sufrimiento del samsara. El miedo al sufrimiento atroz del samsara, es decir, al sufrimiento que hay en el reino humano y fundamentalmente al sufrimiento de los reinos inferiores. Cuando uno se convence de que el samsara o la existencia cíclica, el conjunto de nacimientos y renacimientos y reinos, están atravesados por enormes experiencias de sufrimiento en el reino de los animales, en el reino de los pretas, en el reino de los seres infernales, también en el reino de los humanos, e incluso hay sufrimiento en los reinos superiores, uno se determina a salir del samsara, es decir, a ponerle fin al samsara en su mente. Para lo cual necesita de una guía, es decir, una vez que dices, vale, el samsara es sufrimiento, ¿ahora qué hago? Pues tienes que enfocar en alguien que ya haya salido del samsara. Ese alguien son las tres joyas. Y esa es la segunda causa. La convicción y la fe totales en que las tres joyas son lo tuyo, que depositas toda tu confianza en ellas, porque ellas ya han salido del samsara. Entonces esas son las dos causas del refugio, que nos llevan a tomar refugio de forma perfecta. El miedo al sufrimiento en el samsara, y se pone la palabra miedo, no se pone otra. Miedo, porque es positivo. El miedo nos hace reaccionar. Y la convicción en que las tres joyas nos pueden sacar del samsara mismo, porque ellas ya han salido. Y por último, Pau dice, he ido escuchando y copiando todo lo que se ha ido enseñando y creo que lo entiendo casi todo más o menos, pero me ayudaría muchísimo tener un esquema de todo el asunto, es decir, del tema de los 4 fundamentos de la atención. ¿Es posible tenerlo? ¿Se puede encontrar en Internet? Pues la verdad es que nunca lo he buscado como tal, no te puedo decir ahora mismo, lo desconozco, un esquema. Bueno, yo lo que os aconsejaría a todos es que una vez que acabemos hoy, si estáis interesados en esta enseñanza, vayáis reescuchando, que volváis al principio y vayáis sacando los puntos importantes de cada uno de los 4 fundamentos de la atención. Y yo creo que ahí ya empezaría a haber una especie de borrador de esquema. Yo me lo haría yo mismo, ¿no? El esquema. Aunque no supongo que sí existirá algo en Internet, la verdad es que nunca lo he buscado. Pero yo volvería al principio. Incluso también desde el final podéis empezar, una vez que acabemos la de hoy y esté disponible en Internet, empezar por la de hoy, especialmente si lo habéis hecho todo el curso. No pasa nada. Iría del cuarto al tercero, del tercero al segundo y del segundo al primero. También es una manera, ¿no? Con tal de familiarizarnos con la enseñanza. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer la meditación. Comenzamos con la oración del refugio, precisamente, que saldrá en la pantalla. Y antes adoptamos una postura cómoda, una postura agradable, tanto si estamos en cojín como en silla, nos sentimos cómodos. Podemos
Cerrar los ojos y empezar a tomar conciencia de la respiración, una respiración plena, profunda, pero no forzada, dejando que sea la propia respiración la que se vaya construyendo a sí misma, la que se vaya haciendo a sí misma. Intenta que sea siempre nasal. Toma y expulsa el aire de manera natural a través de tus fosas nasales, sin forzar. Y simplemente de momento te concentras en eso, o simplemente sientes eso. El aire entrando y saliendo de tu cuerpo a través de las fosas nasales. Y cómo el resto del cuerpo se va relajando, se va volviendo pesado, tranquilo. Haz esto unos momentos. A nivel mental, no te preocupes lo que haya en tu mente. Da igual que sean pensamientos, emociones, conceptos. Intenta soltarlo todo, como si fueran nubes en el cielo. Lo observas unos instantes. Tratas de no aferrarte a nada y lo sueltas, volviendo a tu respiración una y otra vez. Cuando estés seguro de que en tu interior ha aparecido un mínimo espacio, un mínimo silencio, visualiza si te sientes cómodo, imagina que a tu alrededor están todos los seres. Por ejemplo, a nuestra derecha imaginamos que está nuestro padre, a nuestra izquierda nuestra madre, sin importar si ya no vive, no están lejos, no importa. Ahora los traemos al lugar en el que nos encontremos y sentimos que están meditando con nosotros, muy cerquita de nosotros, guiándolos a la iluminación nosotros mismos. Visualízalos muy serenos, casi luminosos, llenos de paz. A nuestra espalda situamos nuestros seres más queridos, incluso aquellos por los que sabemos que sentimos aferramiento, hijos, nietos, amigos, compañeros, conocidos, pareja, animales. Los vamos situando ahí. No importa si no los visualizas con detalle. Lo más importante es sentir que ocupan un lugar detrás de ti, de alguna manera. Y frente a nosotros visualizamos a nuestros enemigos, es decir, las personas que nos agitan, alteran o con los que tuvimos problemas en el pasado, los estamos teniendo ahora. Los imaginas también meditando, buscando la felicidad igual que tú, teniendo el mismo derecho a ella igual que tú. Céntrate en eso, no en el problema que quizá haya habido, en lo que pasó o está pasando, no. Céntrate en que es una persona, un ser que también busca la felicidad, acierte o no en encontrarla.
Y alrededor están todos los seres del universo, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Están todos los seres que llenan los 6 reinos de existencia. Están todos los humanos, dioses de larga vida, semidioses, animales de todo tipo, pretas, seres de los infiernos, incluyendo a los seres del bardo, del estado intermedio, que están buscando desesperadamente renacer, tener un cuerpo nuevo. Visualiza todos estos seres y sobre todo siente que no te dejas a ninguno fuera, que con tu mente, con tu motivación, como una onda expansiva, abarcas a todos. Medita así unos momentos y en base a esa visualización de tener a todos los seres a tu alrededor y tú en el medio, genera la motivación de la bodhicitta pensando qué maravilloso sería que yo pudiera llevar a todos estos seres a la preciosa iluminación, el estado irreversible, el estado en el que no hay vuelta atrás al sufrimiento. Qué maravilloso sería. Para lo cual es imprescindible que la alcance yo primero. Con ese propósito voy a hacer esta meditación en los 4 fundamentos de la atención. Te dices así, generando así la motivación de la bodhicitta. Y ahora los que sois budistas, recordáis para inspirar vuestra mente, para inspiraros a las 3 joyas y sus cualidades, a la joya del Buda, a la joya del Dharma y a la joya de la Sangha, poniéndoos bajo su amparo, bajo su protección, bajo su guía, como si os guiaran directamente hacia la iluminación. Los que no lo sois podéis seguir meditando en desarrollar una buena motivación mientras tomamos refugio en las 3 joyas. Sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyasusi dagi chonyen gipe sonam ge rola penche sangye druparasu. Sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyasusi dagi chonyen gipe sonam ge rola penche sangye druparso. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Sentimos así que estamos bajo la guía y protección de las 3 joyas, nosotros y todos los seres que nos rodean, y con esa actitud, con esa sensación de protección, comenzamos la meditación y lo primero que hacemos es recordar las 6 esferas internas y las 6 esferas externas como primer objeto que vamos a contemplar hoy dentro de los contenidos de la mente. Recordamos nuestras conciencias auditivas, visual, olfativa, táctil, gustativa y mental. ¿Cómo funcionan en nuestra vida diaria? Vamos pensando en todo esto. Cómo esos sentidos son los que nos permiten entrar en contacto con el mundo, con los objetos del mundo, que son las esferas externas. Objetos, personas, colores, experiencias. Y cómo esas dos cosas combinadas, las esferas internas y las esferas externas, hacen surgir las 6 conciencias, la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, táctil, gustativa y mental. Comprendemos así cómo son necesarios 3 elementos para que surja un fenómeno. El órgano que lo percibe, el objeto que percibe, que es percibido,
y la mente que es consciente de ese objeto a través del órgano. Si falta alguno de estos tres, no hay fenómeno, o este es incompleto o erróneo. Pensamos en esto unos momentos, dejando que este análisis ocupe nuestra mente. Pensamos que el ojo que ve la flor es la esfera visual interna. La flor que es vista es la esfera visual externa. Y la mente que etiqueta flor es la conciencia mental. Y lo mismo hacemos con todo. Por tanto, el mundo, el universo que nos rodea es reflejo de nuestra conciencia, de nuestros conceptos, de nuestras imputaciones mentales o etiquetas que ponemos sobre las situaciones u objetos. Todo a medida de nuestra mente. Intenta ver cómo todo es así. Intenta ver cómo el universo que te rodea es reflejo de la mente que percibe ese universo, y no al revés. Eso significa que cada ser construye un universo tal cual su percepción mental le dicta y lo interpreta de acuerdo a sus propias características, a sus propias mentes, a sus propios dictados. Los animales tienen un universo a su alrededor hecho, construido a su imagen y semejanza, los humanos a la suya, los pretas a la suya, los seres de los infiernos a la suya, los dioses y semidioses a la suya, los seres del bardo a la suya. Sobre esta base contemplamos los factores de la iluminación, si están presentes en nuestra mente o no. Observamos si hay energía en nuestra mente o no, energía para practicar la meditación o no, o hay pereza, falta de energía. Como si fueras tomando nota mental en tu libreta, ve observando lo que hay o no hay, aceptando lo que haya. Atención, observa si hay atención o por el contrario hay dispersión. Limítate por el momento a tomar nota mental de lo que haya. De momento no hagas nada más, que es hacerte consciente de lo que hay o no hay.
Observa ahora si hay capacidad de indagar, de investigar la realidad o no, si tienes una mente aguda o no. Si hay gozo o no lo hay. Si hay calma o sosiego o no la hay. Ve observando así tu mente con sinceridad. Si hay concentración o por el contrario hay distracción. Y por último observa si hay ecuanimidad en tu mente o no la hay. Hay parcialidad, aferramiento o rechazo. Observa cuál es tu caso. Sobre esta base de haber analizado si están o no presentes los factores de la iluminación, ahora nos centramos en el último de los objetos mentales, las 4 nobles verdades. Sencillamente las enunciamos en nuestra mente. La noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento, y la cuarta y última, la noble verdad del camino a la cesación de ese sufrimiento. Nos centramos en la segunda, la noble verdad de la causa del sufrimiento. Toda experiencia de insatisfacción, toda experiencia de dolor, de conflicto, de lucha, de incomodidad, tiene su causa en el binomio formado por los engaños de nuestra mente y el karma que se deriva de estos, es decir, nuestras acciones equivocadas de cuerpo, palabra y mente. Las visiones distorsionadas, que esos son los engaños, que nos confunden, nos distorsionan la percepción que tenemos de la realidad, viéndola como no es. Y por tanto las acciones equivocadas que creamos con nuestro cuerpo, físicas, con nuestra palabra, verbales, y con nuestra mente, pensamientos. Ese binomio, engaños más karma, es el responsable de todo el sufrimiento, a nivel individual y a nivel colectivo de todos los seres, también de los animales y seres de otros reinos. Ahora, para terminar por unos momentos, analiza esto a tu manera, con tus palabras, cómo se puede aplicar en tu vida cotidiana que la presencia de este binomio de engaños más karma dé origen a los problemas que puedas tener, a tu insatisfacción vital, a todo tu sufrimiento. Medita así unos momentos.
A la vez que haces ese análisis, conecta con la motivación inicial de la meditación y piensa que lo mismo que te sucede a ti le sucede a todos los seres que te rodean, tus padres, tus seres queridos, tus enemigos, los que no conoces. A todos les pasa exactamente lo mismo. Y por eso todos sufren, igual que tú, que yo. Porque tienen engaños y crean acciones equivocadas de cuerpo, palabra y mente, siendo el efecto de estas cuando les vuelve sufrimiento, problemas, conflictos. Sin embargo, tal y como nos confirma la tercera noble verdad, la noble verdad de la cesación, es posible poner fin de manera definitiva al trabajo de ese binomio de engaños más karma en nuestra mente, obteniendo así la liberación, la iluminación para nosotros y para los demás seres. Por eso hemos de estudiar, meditar, reflexionar las enseñanzas, la meditación, el Dharma, que el Buda nos enseñó, ya que él recorrió este mismo camino y lo culminó. Para terminar la meditación dedicamos los méritos, dedicamos toda la energía positiva para que tanto nosotros como todos los seres que nos rodean alcancen ese precioso estado de la iluminación, que es el estado más allá de todo dolor, de toda insatisfacción, lleno de cualidades, de gozo, de sabiduría, de compasión. Dedicamos todos los méritos de esta meditación y de todas las que hemos hecho durante el curso, durante todas estas semanas, para que los seres alcancen ese estado, con la oración de la pantalla. Yewadi yinyu duda lama sangye drubyu ne rowa chi kyan ma lupa deji sala go paraso yang zub sem chori poche ma ke pa nam ge gyurche Yewa nyam pame padi gone gontu pelwarazo. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Pues muy bien, hemos terminado, hemos llegado al final. Entonces, bueno, no sé si hay alguna cuestión o pregunta o duda de esta última meditación o de otra cosa. Podemos dedicar unos minutos a ello. Yo, la verdad es que de estos tres, bueno, de los cinco grupos de cosas que hemos meditado en este cuarto fundamento de la atención, los 5 impedimentos, los 5 agregados, las 6 esferas internas y externas, los factores de la iluminación y las 4 nobles verdades, personalmente os animaría a que estudiarais este último, justamente donde lo hemos dejado, es decir, las 4 nobles verdades, porque, como he dicho, es la enseñanza original, ¿no?, de Buda, de la que arranca y en la que se basa todo el corpus doctrinal, teórico, práctico, meditativo, filosófico, religioso del budismo. Es la médula espinal, las 4 nobles verdades. ¿No hay dudas o cuestiones? Aquí hay, en el chat, a ver. Ah, no, son gracias, gracias, gracias.
Todo está en la página del centro. Creo que sí, falta la de hoy, que tardará un par de días o así, pero creo que está todo, sí. Y más cosas también. Y sobre todo enseñanzas del que hasta hace muy poco fue maestro residente del centro, Venerable Jesús, que es un maestro muy bueno en español, que habla de muchísimas cosas de Dharma, ¿no? Y tenéis muchos vídeos y mucho material ahí en la página del centro. Fabio, ¿qué son Sí. las pretas? Los pretas son... Preta es una palabra sánscrita que significa espíritus hambrientos. Es un tipo de ser que el Buda afirma que existen, otro reino invisible para la mayoría de los seres, y que se caracteriza porque padecen de muchísima avidez, de muchísima angustia, ¿no? Por eso se llaman espíritus hambrientos, porque se dice que es un tipo de ser que nunca encuentra sustento, que nunca encuentra alimento ni bebida para aliviarse, vaya, para saciarse, ¿no? Y es un reino no material ya, que dura muchísimo. Es uno de los reinos de más sufrimiento, junto con el de los seres infernales. Fabio, Mm. ¿cómo verías tú que cuando hubiera ocasión y pudiera ser, hiciéramos un retirillo con los fundamentos de este curso? Este año no, este año me voy a dar también un descansito de los 4 fundamentos. En el futuro a lo mejor sí. Y además, precisamente he mandado hoy al centro lo que es la planificación de las homisideas para aquí, para el centro, y quedan muy pocos fines de semana libres de aquí a enero. Pues en el futuro a lo mejor sí. Es que me parece que hacer la meditación seguida y de manera concentrada puede tener un... Hombre, también como lo hemos hecho está muy bien, porque ha habido una semana para practicar, para sentar y tal. Pero bueno, nada, se me había ocurrido. Vale, gracias, Fabio, está muy bien, a mí me ha gustado mucho. De todas maneras, es muchísima información. Yo creo que ahora el que verdaderamente esté interesado, lo mejor que puede hacer es recurrir a todos los audios que ya hay o que va a haber y digerir, porque hay muchísima información, y complementarla con información que él busque, ¿no? También, porque hay muchísima información. Entonces, eso se puede, la verdad es que se pueden tardar meses en digerir cada fundamento bien, porque aquí no deja de haber sido un poco rápido, ¿no? Para algo tan denso como es este sutra. Pero puede venir bien que haya estos meses de impasse para que el que verdaderamente esté interesado los vaya digiriendo, ¿no? Y vaya profundizando en el conocimiento de este sutra. Y para eso pueden servir pues estos vídeos y audios que están en la página web. Bueno, pues bien, creo que no hay más preguntas. Yo... Sí, Oye, dime. Soy Ángela Renedo. No, yo Hola, no te Ángela. pregunto. Es como es muchísimo, no te puedo preguntar. Solamente darte las gracias por el aire fresco que nos has dado. Bueno. No, gracias a vosotros, Ángeles, gracias a ti. Nada más. Si tienes alguna duda, plantéala, tienes un minuto, o 2. Uy, no, o sea, hay muchísimas, porque hay muchas, hay que tomarlo con calma. ¿Has podido seguir esta última meditación? Sí. Tu problema son las huellas, ¿no? Decías. Sí, pero como las huellas más cosas, pero bueno, poco a poco. Sí. Pero La nada, verdad, esto de las huellas, que es un tema crucial y muy importante, es una enseñanza muy bonita, Lo que pasa es que en Occidente no existe ese concepto, no tenemos en Occidente ese concepto. Y no solo en el budismo, en el hinduismo también es crucial. En Asia bueno, esto está a la orden del día. Lo tienen tan interiorizado, ¿no? El karma y las huellas, que es lo mismo, que no tienen ningún problema. Ni los budistas, ni los hinduistas, ni los jainistas, incluso gente de otras religiones. Por ejemplo, con esta anécdota voy a terminar. Una anécdota que cuenta su santidad el Dalai Lama es que se encontró con una mujer tibetana muy mayor en India, en el exilio ya, que era católica, porque en Tíbet hay y hubo una muy pequeñísima comunidad católica, incluso hay una parroquia en Lhasa, en la capital de Tíbet. Entonces esta mujer era muy católica. Pero no obstante, los tibetanos musulmanes, los tibetanos cristianos, los tibetanos, por supuesto, budistas, los tibetanos Bon, cualquier tibetano hacia su santidad es
auténtica veneración, ¿no? Y devoción y cariño y respeto, sean de la religión que sean. Entonces tuve una audiencia con su santidad esta persona, esta señora, y ella le dijo que, bueno, él le preguntó que qué tal siendo cristiana, católica, si se encontraba feliz y si se encontraba bien, si obtenía respuestas y todo esto, ¿no? Y ella le dijo que por supuesto que estaba muy contenta y muy feliz, pero que rezaba para que en su siguiente vida pudiera renacer como budista. O sea, que lo de la reencarnación, lo de las huellas, lo del karma, incluso los cristianos lo tienen interiorizadísimo en Asia. Nosotros no. Nosotros el concepto de huellas no lo tenemos. Y quizá, pero una vez que nos hemos acostumbrado un poquito a él, incluso a nivel puramente teórico, es muy bonito, es una idea muy, muy potente, tiene muchísimas aplicaciones y mucha lógica, mucha lógica. Entonces, ánimo con él, tú y todos, porque la verdad es que es capital en las enseñanzas, el concepto de huellas o impresiones mentales. Ángeles. Impresiones mentales, sí. Mira, Gracias. Fabio, ¿puedo un comentario? Sí. Es que cuando estábamos haciendo esta meditación me ha venido a la mente esta mañana que estaba yo cocinando y oía, como vivo en alto, una hora entera con pitos, con tal, con claxon, coches, tal, ¿no? Y entonces digo, claro, mi objeto, el objeto está fuera, que es mi oído, lo oigo, pero ahora yo enlazo. Luego le pregunto a mi hija, ¿qué ha habido? ¿Una manifestación de quién? ¿De vos? ¿De tal? ¿De cuál? Porque si hubiera sido de uno o de otro, ahí entro yo con una reacción diferente, como no sabía de quién me imaginaba. Pues entonces he entendido, las huellas puede ser también kármica, que mi reacción que pudiera ser, al no tener idea de tal, no he tenido claro qué reacción podría tener esa manifestación que yo oía de fuera, pero también esas huellas kármicas que me podría producir la reacción de mente, de clasificar, de catalogar, de tal, esos son en parte también huellas. ¿Son huellas kármicas o no? No, en parte no. Esas son las huellas, así actúan. ¿Verdad? Esas huellas vienen de y claro. crean y van a, o sea, vienen de ¿verdad? y van hacia. Entonces, Sí. esos son las huellas. Claro. Lo que profundiza y hace más profundas y genera huellas de un tipo u otro son nuestras reacciones intencionadas. Entonces, a ti te dicen, no, mira, esto es una manifestación de los no sé qué, los que no te caigan a ti bien, tú vas a generar una reacción. Si son de los que te caen bien, vas a generar otra reacción. Y en esa reacción, que está mezclada con tu volición, con tu intención, creas una huella nueva. Por eso tenemos que tener tantísimo cuidado de no generar aversión hacia lo que no nos gusta. Tantísimo cuidado. Sí. Eso no significa que nos tenga que gustar todo, eso tampoco es lógico. Ya. Pero no generar aversión es muy sutil, pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. No generar aversión hacia lo que no nos gusta. Muchísimo cuidado y no reaccionar compulsivamente. Ah, ¿son estos? No. Bueno, es verdad. Si no son estos, pues no participo, nadie me obliga a ir, ya está. Pero en mi mente yo no genero una reactividad negativa hacia lo que no me gusta, porque eso complica el asunto más y para ti, ellos ni se enteran. Pero tú te vas enredando en un bucle de reactividad negativa en este caso. Sí. Esas son las huellas y el mecanismo que hace eso son las huellas. Es que lo lo he entendido también así. Sí. Entonces, una manera de debilitar las huellas que ya tenemos del pasado es no reaccionar compulsivamente y entonces las vamos pacificando. ¿Por qué además no vamos creando nuevas similares? Que es lo que complica más el asunto. Claro. Y ahí también está, pues claro, es que hay una gran reflexión, porque también ahí está la falta de nuestro respeto hacia otras ideas, ¿no? Y las personas, ¿no? Que tienen otras ideas que son diferentes a las mías, por ejemplo, ¿no? Fíjate que el séptimo factor de la iluminación en el que hemos meditado hoy, de los 3 objetos en los que hemos meditado hoy, ¿no? Las esferas internas y externas, los 7 factores de la iluminación y las 4 nobles verdades, el séptimo es la ecuanimidad. Exactamente. Pues ahí... Pues esa es la clave. Y la ecuanimidad, ya sabes, que no es ni de lejos todavía la compasión, es la base de la compasión, pero la ecuanimidad es la base. Si no hay ecuanimidad, es imposible que generemos compasión hacia los que piensan
radicalmente contrario a mí y hemos de generarla. Sí. Ahora estamos en un momento muy clave, muy crucial, de ahí, ¿no? De trabajar esto, Sí. el tema de la ecuanimidad. En realidad siempre, ahora está más caliente, pero en realidad siempre estamos así. Ya, pero ahora es más evidente. Ahora es más evidente, sí. Sí. En fin. Bueno, Muchas gracias, Fabio. de nada, a ti, Encarna. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Una persona más? O por chat o por voz. Tenemos 5 minutos más. Ahora, el que quiera, a las 7 hacemos la práctica del Buda de la medicina, de 7 a 8, que la hacemos todos los miércoles. Podéis descargaros la práctica, la sadhana que se llama, de la página web del Centro NagarjunadeGranada.org. Ahí veréis una pestaña que es Buda de la medicina, pincháis y os va al enlace y a un archivo PDF que podéis pinchar y se os descargará la sadhana, la práctica que hacemos. Que es una práctica muy poderosa que Lama Zopa Rinpoche aconseja hacer mucho por enfermos fallecidos, obstáculos en general, no solo los relacionados con la salud, todos los obstáculos en general. Y es ahora a las 7. A ver, aquí hay alguien. La ecuanimidad es la base de la compasión. ¿Alguien más quiere decir algo? Así es que cuando veamos seres, no solo humanos, sino seres que no nos gustan, que nos resultan repulsivos, desagradables y que a lo mejor en otra situación nos generaría una reacción compulsiva, trata de no tener esa reacción exageradamente compulsiva. Bueno, ni exagerada ni compulsiva. Trata de no reaccionar compulsivamente. Y ya verás cómo tu relación con ese ser y sobre todo tu percepción de ese ser irá cambiando. Y desaparecerá esa experiencia o esa sensación de desagradabilidad hacia ese ser. No significa que te tengas que ir a tomar café ahora o dar besos ahora a los insectos desagradables o así. No, significa que no generas esa reactividad compulsiva que viene de tus huellas y si la dejas que se manifieste, creas huellas nuevas, haciendo cada vez más y más y más y más y más profunda esa reactividad que es irreal, que no conduce a nada, que es positiva y que te lleva a matar a ese ser. Con lo cual generas karma negativo. Ese es el binomio, engaños más karma. El engaño es la huella que te hace verlo como algo muy desagradable y el karma o acción negativa es lo que te hace matarlo, a ese insecto o a ese ser, ¿no? Y si se cumple ese binomio en tu mente, engaños más karma, bueno, esa es la ecuación del sufrimiento, engaños más karma, igual a sufrimiento para ti, porque generas ese karma, ese efecto volverá a ti en algún momento. Fabio, Sí. a veces pienso si estas personas que están tan guerra civilistas todavía, opuestas unos a otros, como tú has dicho hace un momento, con esa reacción tan visceral, si no serán reencarnación de esas mismas personas que murieron en la época de la guerra civil y Eso es tienen probable. karma, Tienen porque esas huellas, es demasiado, es tremendo. Tienen esas huellas, pero no hay que odiar ni a unos ni a otros. Guerra civilista son los dos y no hay que odiar ni a unos ni a otros. Hay que entender que tienen esas huellas y que por tanto son víctimas ellos mismos los primeros de sus propias huellas. Probablemente, yo no lo sé, de ese momento que tú dices, pero cuando alguien defiende, sea lo que sea, y sea lo que sea, una idea o una posesión o una propiedad o lo que sea, con tanta visceralidad, eso quiere decir que esa persona tiene huellas relacionadas con ese fenómeno muy profundas. Y eso es una esclavitud, eso es al primero al que esclaviza y más es a él o a ellos. Entonces, son los más dignos de compasión los que se enfrentan. Quiero decir, si uno no está ahí, ¿no? Si sí estás, pues hay que salir de ahí, pues no conduce a nada, es absurdo y encima se complica cada vez más el asunto. Entonces, si lo vemos desde fuera, en lugar de tomar partido por unos u otros, da igual. Yo creo que lo mejor es generar compasión hacia unos y otros y tratar, bueno, iba a decir si se puede hacer algo, pero no creo que se pueda hacer nada. Al menos dedicar los méritos y rezar porque esas mentes se aplaquen y se pacifiquen y que haya sabiduría en todas esas mentes, ¿no? Venga, que ya.
Bueno, pues ahora sí, ahora lo dejamos, si os parece. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una futura ocasión, cuando el karma disponga. Ha sido un placer. Gracias, Fabio, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.